Siempre todos los mensajes importantes nos van a aparecer en el log, que nos van a aparecer aquí en esta zona de aquí, y también podemos mostrar ese log. Este log, además de visualizarlo en pantalla, se almacena en nuestra carpeta de cliente un archivo de texto con todo lo que está pasando para luego analizarlo si fuera necesario. Podemos copiar también la información y en esta pantalla pues es muy importante tenerla presente porque si hay algún problema, algún error nos va a aparecer aquí. Vale. Bien, además de los mapas, si nos vamos al main menu y nos vamos a configuración, aquí vamos a tener, además de Map Providers, podemos tener un GeoServer, que en este caso el GeoServer está accediendo a un GeoServer de UGCS, ¿vale? También podemos añadir nuestro propio servidor geográfico y básicamente el GeoServer es lo que va a definir el X y el Y, en latitud y longitud, y luego tenemos el Elevation Z Order, que sería de dónde va a sacar el dato de la altitud, ¿vale? O de la cota del terreno. Ese dato también podemos añadir nuestro propio servidor, el cual vamos a acceder a los datos de altitud, ¿vale? Bien, entonces, digamos, en la zona de configuración del software podemos elegir orígenes de los datos que estamos utilizando para el mapa, incluso para edificios, ¿no? Ahora mismo los edificios pues no tenemos ninguno, pero podríamos añadir una fuente si sabemos, por ejemplo, los edificios 3D de Google, pues añadir una fuente de internet donde recuperar esos edificios. Luego tenemos también en la parte de configuración la resolución de pantalla, el tipo de layer o profile que vamos a visualizar, ¿vale? Clásico o kaki o con efecto, ¿no? Luego el tipo de medida, el idioma, el sonido activado o desactivado, el vídeo, porque también podríamos tener un servidor de vídeo donde la imagen del dron, si tenemos una capturadora en el ordenador, pues nos la va a almacenar en el ordenador y además la vamos a ver en una ventana. Y aquí opciones en caso de pues, ahorro de batería y mostrar edificios sin texturas para que ocupe menos, ¿no? Y bueno, básicamente la apariencia. Vale, entonces volviendo al mapa, si ponemos aquí Helves, otra cosa importante que tenemos aquí en el software, el reloj, que nos aparece en grande, porque luego necesitaremos utilizar este reloj. Este es el reloj local, quiere decir el reloj que tiene el ordenador. Nos va a servir para luego tomar una captura de este tiempo y geolocalizar las imágenes en base a este tiempo. Tendremos que aplicarle un offset entre la cámara y el tiempo local del ordenador para luego recoger la información GPS de cada uno de los momentos de captura de imagen. Vale, y también en esta zona de aquí tenemos para añadir una nueva ruta dentro de esta misión o añadir un vehículo para esta misión, ¿vale? ¿Eso qué significa? Podemos tener varios vehículos operativos en el UGCS, de modo que podamos elegir uno u otro. En vuestro caso pues tenemos, yo aquí como siempre que instalo un vehículo pues tenemos varios, ¿no? Pero lo normal es ver un EMU copter, un EMU plane y un vehículo asignado, puede ser con una electrónica A2 por ejemplo, ¿no? Luego también tenemos aquí herramientas de medida que básicamente nos sirve para medir distancias de un punto a otro y esta distancia nos va a aparecer pues, en kilómetros. También nos va a decir si esta altitud la vamos a contar a ras del suelo o sobre el nivel del mar, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, te dice la elevación del terreno, pues es de 6 metros, ¿no? Si yo muevo este pulso, lo pongo aquí,
Aquí también en la información que tenemos del mapa, la elevación nos aparece, la elevación que nos muestra ese servidor de cotas, ¿no? Y también la brújula, la latitud y longitud del cursor. Y bueno, básicamente aquí podemos medir distancia, podemos medir también áreas, ¿vale? Si yo quiero un área de un polígono, digo este punto, ¿vale? Pues nos va a decir 2,59 hectáreas, ¿no? De ese modo podemos, si un cliente nos pide realizar una fotogrametría de un área, pues así tener una idea de qué es lo que nos va a, qué es lo que vamos a ocupar, ¿no? Y luego tenemos una cosa que se llama Visibility Range, que es una cosa muy útil, que relaciona el ángulo de o sea, lo que es la visibilidad de la cámara si está apuntando hacia el frente y la cota del terreno. Por ejemplo, aquí hay una pequeña elevación, hay una rampa aquí, que si yo selecciono y digo quiero que en un radio de 1000 metros me digas, si estoy a 10 metros de altura, que me digas qué es lo que voy a ver a esa altura si tengo la cámara puesta, digamos, en horizontal. Ahora mismo lo está calculando y aquí nos va a decir, pues, a esa altura vamos a ver todo esto, pero en esta zona, como hay una elevación, pues nos va a ocultar la vista. Si quisiera ver más allá, pues quizás pues tengamos que subir la altura, vamos a poner a 30 metros. Le vamos a calcular. El radio lo podemos variar y la posición también. Y esta, digamos, sería la altura sobre el suelo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hemos ganado visibilidad porque hemos subido a 30 metros, pero seguimos teniendo una obstrucción aquí delante. Da una idea de qué es lo que vamos a visualizar estando el dron a esa altura. Normalmente siempre todos los waypoints tienen lo que es una base, que si yo me voy a la base me aparecen 3 flechas y con el botón izquierdo del ratón la puedo mover, y después tiene un punto donde variamos la altura, ¿vale? Con el mismo botón izquierdo, perdón. Con el botón izquierdo yo puedo mover la base y mover lo que es el waypoint en altura, ¿vale? También lo podemos editar aquí directamente. Entonces, bueno, esta herramienta sirve para visualizar el rango de visibilidad. Luego también tenemos lo que son áreas de exclusión aérea o áreas de no vuelo, las cuales pues, pueden ser poligonales o circulares, ¿vale? Entonces yo puedo elegir, por ejemplo, una zona en concreto, la cual tenga diferentes puntos, y puedo elegir que le puedo poner un nombre. Vamos a, por ejemplo, poner base Copero. La tenemos aquí. De hecho tengo una creada debajo, no sé si está ya creada, pero bueno, la volvemos a crear. Donde yo desde el suelo hasta el infinito o desde el suelo hasta una altura determinada, vamos a poner por ejemplo 120 metros, puedo generar un área de exclusión, de modo que no me va a permitir el software, si yo ya me salgo de aquí, esta zona no me va a permitir generar una misión sobrevolando esta zona. Y esta zona puede ser un prisma o puede ser un cono, también podemos hacer un cono circular, ¿no? Pero digamos, esto está bien para, de cara a tener, digamos, numerosos equipos funcionando, pues siempre marcarle las zonas de no vuelo, ¿vale? Estas zonas de no vuelo se pueden configurar. Bien, estas zonas también las podemos visualizar o no en la parte del mapa y capas, y tenemos zonas customs que nos aparecen como zonas de no vuelo customizadas. Vale, claro, los datos de aeródromo pues ya van un poco en función de si existe ese dato o no existe. Si nos vamos, por ejemplo, al aeropuerto de Sevilla, que lo tenemos aquí,
Aquí no hay ninguna zona de exclusión generada. Pero claro, esa información siempre depende un poco de la información que tenga el mapa o el UGCS relativo a la zona. En este caso, por ejemplo, el aeropuerto de Sevilla no está presente. Con lo cual, siempre, si queremos que una zona no se vuele, pues es recomendable generarla, ¿vale? Bien, entonces, volviendo a lo de antes, aquí luego, dentro de opciones de mapa, y luego tenemos el añadir vehículo. Este vehículo es el vehículo que nosotros vamos a utilizar para los vuelos. El vehículo está formado por lo que llamamos un perfil o profile, y ese perfil o profile dispone también de una carga de pago. Entonces, ¿dónde editamos los vehículos y dónde editamos el perfil de ese vehículo? Si nos vamos al main menu, tenemos los vehículos ahora mismo activos, ¿vale? O que han pasado por este ordenador. Tenemos el EmuCopter, el EmuPlane y luego otros vehículos que en su día el software se conectó, ¿vale? Entonces, el vehículo está formado por un profile, tiene la plataforma, que sería el autopiloto, el profile y los diferentes payloads, ¿vale? Entonces, en este caso, nosotros necesitamos generar un nuevo vehículo. Este nuevo vehículo va a ser el quad que tenemos aquí, y este quad es necesario conectarse a él primero con el software para que nos aparezca en esta pantalla y ya podamos asignarle un profile, ¿vale? Mientras tanto, pues podemos generar un profile en el cual en el profile pues nos aparecen la mayoría de los autopilotos que hay en el mercado, y tanto que controlan a la fija como multirotores o helicópteros. Y en nuestro caso, por ejemplo, vamos a elegir la electrónica. En este caso estamos usando una DJI A2 para usar un profile base, y en este caso, pues por ejemplo, tenemos el drone quad, ya lo tenemos generado, pero bueno, lo podemos crear nuevo. Y en el drone quad básicamente podemos editar, y a este drone quad le podemos asignar, decirle el nombre, podemos seleccionar una imagen de ese drone quad. Bueno, aquí hay múltiples imágenes, ¿vale?, de diferentes equipos. Hay busca uno pues que sea similar, o incluso una flecha roja, ¿no? El tipo, que sería multicóptero, ¿vale?, y la plataforma, que sería DJI A2. Esa plataforma la podemos seleccionar en una lista de plataformas que hay, son autopilotos, ¿no? Esto va a permitir al software pues decidir, cuando generamos una misión, qué tipo de archivo de misión le va a enviar, porque si yo le digo que en vez de una DJI A2 es un micropilot, pues va a generar un archivo para micropilot, entonces nuestro aparato no lo va a entender. Entonces es importante decirle qué autopiloto es el que estamos usando. Luego también tenemos los payloads. En este caso, pues si le damos a añadir payload, podemos añadir dentro de una lista de payloads que dispone el software, ¿vale? Si no está aquí el payload que tenemos, podemos irnos a payload y, si no está en esta lista, podemos crear una nueva. Entonces, en este payload pues podemos elegir una foto del ordenador de ese payload, ponerle un nombre y colocarle los datos principales, ¿vale? Sería la longitud focal verdadera, el peso del payload en kilogramos, el tamaño del sensor y la resolución en píxeles del sensor. Estos datos son los que va a utilizar el software para luego en la calculadora fotogramétrica determinar la estrategia de vuelo más conveniente. En este caso, si nos vamos, por ejemplo, nosotros tenemos la RX100, si nos vamos a la RX100, que tiene que estar por aquí abajo, de Sony, esta. También podríamos editar la RX100. Bueno, vemos el peso, 240 gramos, la longitud focal verdadera, que serían 28 milímetros, el tamaño del sensor y la resolución en píxeles. Estos son los datos que él va a utilizar. Hay que hacer hincapié en que es la distancia focal verdadera, quiere decir la relacionada
con un sensor de 35 milímetros. Entonces, bueno, aquí podemos editarlo también. Bien, entonces la distancia focal verdadera siempre es teniendo en cuenta que si es una cámara que el zoom es variable, pues con el zoom retraído. En este caso es con la cámara con el zoom totalmente hacia atrás, ¿no? Bueno, el caso es que aquí podemos generar nuestro propio payload o elegir uno de los que ya tiene en su base de datos para asignárselo al profile. Si nos vamos a profile, filtramos por DJI-A2 y tenemos el drone quad. Por ejemplo, aquí la A6000 no la tenemos, pues vamos a editarlo y vamos a quitarle la A6000 y dejar solamente la Sony RX100. Luego, cuando vayamos a generar una misión fotogramétrica, nos va a preguntar con qué sensor vamos a trabajar o con qué cámara vamos a trabajar. Bien, aquí luego hay datos que estos son importantes, son datos que habría que modificar. Entonces conviene editar las características del profile. Por cierto, yo he puesto ya el nombre, he puesto Drone Quad. Esto lo puedo poner aquí también, ¿no? Ponemos Drone Quad. Drone Quad. Y conviene editar las características del profile para que, principalmente, ¿para qué va a usar el programa estos datos? Pues los va a usar para decidir si tienes o no batería, quiere decir, si le marcamos como que nuestra batería descargada son 21 voltios, pues cuando el voltaje llegue de la telemetría a 21 voltios nos va a avisar, nos va a dar un porcentaje de batería, ¿no? También, por ejemplo, si le marcamos una altura límite de 120 metros, cuando generemos una misión, si esa misión supera los 120 metros, nos va a decir que no podemos hacerla porque estamos fuera de los límites que hemos establecido, ¿no? Pero básicamente toda esta información lo usa el programa para luego darte información en pantalla y saltar alarmas o no. Quiero decir que es importante que esta información sea lo más real posible y sobre todo que sea conservadora, ¿no? Que sea una información conservadora para que no estemos siempre en los límites de batería, por ejemplo. Entonces, vamos a editar el voltaje de la batería cargada. Pues bueno, normalmente es 25,2, pero vamos a poner 25 voltios, de modo que nuestro equipo que va a usar batería de 6 elementos, cuando está totalmente cargada la batería, vamos a decirle que son 25 voltios. Luego el voltaje nominal de la batería, quiere decir el voltaje medio, sería el voltaje en el cual la mayor parte del tiempo se encuentra el aparato. Vamos a poner 22,5. Luego el voltaje de la batería baja, que sería el voltaje el cual nos saltaría la primera alarma de voltaje. Nosotros lo marcamos aproximadamente a un 25-30% de batería y sería 21,6. Hay que tener en cuenta que el software, en mi caso, admite puntos, pero si pongo coma me va a aparecer en amarillo, significa que él no entiende coma, ¿no? Y después el voltaje de batería descargada, que nosotros eso lo tenemos marcado como la última alarma de batería, lo tenemos en 21 voltios. ¿Eso qué significa? Pues bueno, el equipo con 21 voltios sigue volando, incluso podría llegar a 19 voltios y seguiría volando, pero le hemos editado la información para que sea conservador el software, quiere decir que nos avise de antemano para que cuando llegue a 21 voltios, que se supone ya que la batería está descargada, el software va a pensar que la batería está descargada, nosotros aún vamos a mantener un voltaje en la batería, una capacidad para poder, digamos, recuperar el equipo. ¿Qué es lo recomendable durante el vuelo? Pues en cuanto tengamos en la telemetría 21,6 voltios, ya deberíamos de volver al punto de origen y aterrizar. Eso nos va a garantizar que vamos a tener al menos de 5 a 6 minutos de vuelo después de que salte esta primera alarma. Bien, el peso de la batería, pues bueno, aquí la verdad es que no procede, en el software les da igual el peso que tenga la batería. Luego, el número de satélites normales,
en el equipo lo normal es disponer, en el caso de la A2, de 13 a 14 satélites. Son condiciones normales de buena visibilidad de la antena GPS, de modo que esa antena, si no hay edificio, si estamos en un sitio abierto, lo normal es que te marque 13 o 14 satélites. Si no marca 13 o 14, si marca un número inferior, como sería el número bajo de satélites, lo tenemos en 10 satélites, significa que hay algún problema, ya sea que no hay visibilidad total del cielo o que por lo que sea ese día, por una tormenta solar, pues tenemos un problema de comunicación satélite. Con lo cual, si vemos que hay 10 satélites, deberíamos de estar pendientes de que el equipo durante el vuelo automático estar pendiente del valor de satélite, vaya que en algún momento se venga abajo y nos quedemos sin satélite y tengamos que tomar el control. Con lo cual también vamos a poner aquí los valores conservadores. Entonces ponemos el número normal de satélites 13 y bajo número de satélites 10. Quiere decir que cuando lleguemos a 10 el software va a emitir un pitido y ese pitido te va a indicar que hay una alarma porque nos estamos quedando sin satélites, ¿no? Igual con la telemetría. La telemetría normal vamos a editarla y la telemetría normal es del 100%, ¿vale? Normalmente siempre tenemos la telemetría al 100% y el número bajo, el porcentaje bajo de telemetría es del 50%. A partir de ahí va a pitar el software, va a emitir otro pedido y te va a decir que tenemos un problema de comunicación con el equipo. Bien, entonces la telemetría es muy importante que entre el dron y el módem de tierra no haya ningún obstáculo entre medio, ni siquiera una persona, ¿no? Porque esa telemetría va a descender radicalmente y se va a ir a cero, y si perdemos telemetría el dron va a continuar haciendo la misión, no va a retornar a casa, pero claro, los datos de posicionamiento GPS que están almacenándose en el caché del ordenador, en ese preciso momento que perdemos telemetría ya no los vamos a tener, con lo cual si luego queremos geoposicionar las fotos con esos datos, en esa franja vamos a poner que hemos perdido telemetría durante 5 segundos, pues en esos 5 segundos no tenemos datos GPS para luego asignarle a la fotografía. Con lo cual es importante siempre tener una buena visibilidad del módem con el dron para que siempre tengamos la máxima telemetría posible. El alcance de este módem en situaciones normales, quiero decir en el campo por ejemplo, viene hasta entre 500 y 700 metros. Hay casos donde estás a 1 kilómetro y todavía tienes telemetría. También hay casos, la telemetría va, o digamos la comunicación con el ordenador va en 2,4 GHz. Es muy recomendable que desactivemos la wifi del ordenador y que estemos lejos de elementos que puedan contaminar esa señal, como pueda ser router wifi y cosas así, ¿no? Quiere decir que en un entorno urbano la telemetría va a sufrir más porque está, digamos, ocupando canales de cosas, de routers y de wifi normales, ¿no? Bien, también la telemetría puede verse una pérdida de telemetría, puede deberse a que hay un obstáculo entre medias, pero también hay que tener en cuenta que el Windows gestiona la energía que aplica a los USB. Entonces es recomendable irse a la configuración a las opciones de energía, y dentro de las opciones de energía deberíamos de cambiar la configuración del plan. Y bueno, yo en mi caso tengo que tanto con batería como con corriente alterna nunca haga nada, lo único es el brillo, que con batería bajo un poco el brillo, y en cambiar de configuración avanzada de energía, clicamos y aquí vemos qué es lo que hace con el USB. Entonces, en el caso de configuración de USB, configuración de suspensión selectiva de USB, hay que deshabilitarlo, ¿vale? Tanto con batería como corriente alterna. ¿Por qué? Porque así evitamos que el Windows decida cuándo cortar la corriente al USB. Entonces, si lo habilitamos, pues corremos el riesgo de que el módem se desenchufe o básicamente no tenga energía, con lo cual vamos a perder telemetría. Entonces conviene poner esto en deshabilitado. Le damos a aceptar y salimos. Bien, entonces como hemos comentado, la telemetría es necesaria para luego geolocalizar las imágenes,
pero si tuviéramos una franja de pérdida de telemetría, vamos a suponer, estamos haciendo una misión, un caso, pues estamos haciendo una misión, el ordenador se queda sin batería y se apaga. Obviamente ya no podemos almacenar datos de telemetría, de posicionamiento del equipo durante esa misión. Pues bueno, en la caja negra del equipo tenemos un backup donde se almacenan cada uno de los vuelos y ahí podríamos capturar la información de vuelo como digamos como un backup. Luego tenemos relativos a la ruta, ¿no? El máximo número de waypoints, en el caso de la A2 el máximo número de waypoints es 50. Quiere decir que no podemos generar una misión de más de 50 waypoints. Si lo hiciéramos, esa misión habría que realizarla en 2 vuelos, ¿vale? O en 2 rutas. Podríamos generar una ruta con 50 waypoints y otra ruta con otros 50 waypoints. Con lo cual, después de hacer esos 50 waypoints, tendríamos que cargar de nuevo la ruta de 50 waypoints. Normalmente con 50 waypoints es más que suficiente, porque los waypoints básicamente lo que marca son los finales de cada trayectoria. No marca el momento de foto, ni marca, simplemente que al final de cada trayectoria tendremos un waypoint. Bien, el número, o sea, el radio en metros de aceptación del waypoint quiere decir cuando el dron considera que el waypoint ha sido alcanzado. Pues el radio de aceptación es de 2 metros, ¿vale? Si le damos un radio de 25 metros, pues entonces él, en cuanto se acerque a 25 metros del waypoint, ya considera que ha llegado a él, ¿no? Esto se puede editar, pero por lo general lo mejor es poner 2 metros. Luego, la máxima altitud de la ruta con respecto al nivel del mar, podemos marcar aquí un máximo, en este caso pues 3.000 metros. Y la máxima altitud con respecto al suelo, lo que sería la altura de la ruta, yo tengo puesto 1.000 metros. Si queremos cumplir la regulación, aquí habría que poner 120 metros. De modo que, bueno, normalmente hay que tener en cuenta que si yo quiero hacer tomas con una foto a baja resolución, generalmente el dron va a volar por encima de 120 metros. Entonces aquí básicamente es a título informativo, quiero decir, no hace que el dron evite que vuele, no es un límite por software de que el dron no va a superar esa altura, simplemente es un límite de si yo genero una ruta, esa ruta, si con una herramienta fotogramétrica, si me sale por encima de 120 metros, me va a avisar y me va a decir no puedo generar la ruta porque está fuera de ese límite que tú has marcado previamente en las características del perfil, ¿no? Entonces, ¿qué valor ponemos aquí? Pues bueno, yo normalmente, como sé lo que estoy haciendo, pues generalmente pongo un valor muy por encima muy por encima de lo que es la legislación. ¿Por qué? Porque si veo que la misión me sale a 250 metros, pues tengo claro que está a 250 metros y no la voy a ejecutar. No obstante, si queremos tener una referencia y decir, bueno, yo nunca voy a pasar de 250 metros, pues podemos poner 250 metros. Sí, entonces aquí es importante que la altitud máxima, pues pongamos un valor razonable, ¿no? Yo pondría 250 metros. De modo que cuando generemos una misión, si supera esa altura, el software nos va a salir un warning diciendo no puedo generar la misión porque estamos por encima del límite fijado en el perfil. Luego también tenemos un radio en metros, un radio, digamos, que nos marcaría desde el punto de despegue cuántos metros máximo puedo alejarme, ¿no? Aquí también pasa lo mismo. Si yo hago una misión que estamos más allá del alcance visual, si por ley son 500 metros, pues si yo hago una misión que sea más grande desde el punto de despegue, el punto más lejano está a 500 metros, pues nos va a salir un warning y nos va a decir, oye, no podemos hacer la misión porque estamos fuera de ese radio que hemos marcado en el perfil. ¿Qué ocurre? Pues bueno, este valor yo normalmente lo suelo exagerar y digamos, exagerar para evitar que el software no me permita hacer misiones con el punto más lejano mucho más lejos de lo que marca la ley. Por una razón, porque hay misiones las cuales son muy grandes, pero las podemos partir en diferentes vuelos. Entonces, yo puedo hacer una misión que el punto más lejano esté a 3.000 metros,
pero realmente el equipo, yo me voy a ir desplazando con el equipo y voy a partir la misión en varias misiones, o sea, en varios vuelos, con lo cual aquí es conveniente, si vamos a hacer misiones de más allá de 500 metros, para luego partirlas y realizarlas en varios vuelos, desplazándonos físicamente a los puntos diferentes de despegue, pues conviene que pongamos este valor pues alto, ¿no? En este caso 3000 metros. Bien, aquí ahora tenemos el tiempo en segundos, ¿vale? El tiempo en segundos máximo. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo genero una misión y esa misión va a tardar el dron en ejecutarla más allá del tiempo de batería, pues me va a salir un warning, ¿vale? Entonces, como hemos comentado, podemos hacer una ruta muy grande y partirla en diferentes vuelos. ¿Qué ocurre? Pues bueno, aquí el maximum travel time en segundo, pues vamos a fijar un poco el tiempo de batería del equipo. En el caso del quad, que vamos a fijar un límite, en el caso de la misión fotogramétrica con la montura fija de 20 minutos, son 1200 segundos, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner 1200 segundos. De modo que si la ruta supera el tiempo de vuelo, pues te va a salir un warning y te va a decir tu batería no va, o tu tiempo de vuelo es inferior al tiempo de la ruta. Vas a necesitar realizarlo en varios vuelos, ¿vale? Esa misma ruta. ¿Qué ocurre? Hay que recordar que el tiempo de vuelo es relativo. Es relativo porque depende de las condiciones atmosféricas, si hay o no hay viento, también depende de la salud de las baterías, del tiempo que tengan las baterías, o si hemos conectado en vez de una batería, o sea, en vez de dos baterías, una sola batería. Entonces, aquí tienen cuidado que el tiempo de vuelo es relativo. Luego, la altura segura sobre el terreno, por lo general, marcamos 15 metros. ¿Eso qué significa? Pues bueno, que el software no me va a permitir realizar misiones por debajo de 15 metros, ¿vale? Si fuera el caso, pues me va a decir que no puede, o detecta una colisión, que sea, imaginamos una variación de altura, de un waypoint a otro, y entre medias hay un dato de cota que en la trayectoria del dron sea inferior a 15 metros, pues nos va a salir un warning y nos va a decir que cuidado, que hay riesgo de colisión. Entonces con esto pues definimos un poco la resolución del eje Z. Si el eje Z, la resolución es de más o menos 15 metros, pues lo mantenemos en más o menos 15 metros este valor. Y así evitamos pues colisionar teniendo en cuenta la cota del terreno. Vale, entonces la altura segura sobre el terreno en línea general es 15. Si queremos hacer misiones por debajo de 15 metros, habría que variar este valor o generar un perfil diferente para misiones exclusivamente a baja altura, ¿no? Luego, distancia segura a los obstáculos. Por defecto poner 20 metros. ¿A qué se refiere con obstáculos? Pues bueno, hemos visto que hay capas que podemos introducir edificios 3D, pues de Google, pues a eso se refiere, a esos obstáculos. Si hay un edificio a la hora de ejecutar la misión, el cual esté el dron a menos de 20 metros, pues no te va a permitir generar la misión porque va a decir que, ojo, que puedes colisionar con el edificio. Podemos variarlo y ponerlo a 2 metros. Esto no tiene ninguna validez si no tenemos elementos 3D en nuestras capas del mapa, ¿vale? Luego, el régimen máximo de ascenso y el régimen máximo de descenso, ¿vale? Normalmente, bueno, este valor es la velocidad máxima a la cual el dron puede subir o puede bajar. Realmente el dron técnicamente puede ir a 6 metros segundo en ascenso o descenso, pero yo recomiendo que en el perfil lo editemos y pongamos no más de 2. Quiero decir que vamos a variar y vamos a poner 2 en ascenso y 2 en descenso. ¿Por qué 2? Pues porque si vamos a más de 2 metros segundo, en ascenso, vamos a tener tanto consumo de batería que luego, como hemos dicho, el tiempo es relativo. Entonces,
Si yo pego un acelerón con el dron para ir a 6 metros segundo, es muy probable que la batería, pues, el tiempo de vuelo se reduzca muchísimo. Esto es como un vehículo híbrido que si pisamos mucho el acelerador, pues al final consumimos más batería. Con el descenso igual, pero por estabilidad. Si más de 2 metros segundo de descenso, el equipo es probable que sufra, porque para bajar lo que hace es reducir la velocidad de las hélices y va a perder estabilidad, con lo cual es recomendable no más de 2, porque 6 metros segundo es casi caída libre, ¿no? Luego, sabemos que, bueno, 9,8, ¿no? Sería 9,8 metros segundo sería la caída libre, ¿no? Después, la velocidad máxima horizontal que vamos a marcar en el equipo, yo recomiendo no más de 10 metros segundo, aunque el equipo pues, podría llegar a 15 o a 20 metros segundo, pero la recomendación es que las misiones, cuando las ejecute, no vayan a más de 10 metros segundo. Luego, el velocidad de ascenso y descenso por defecto, recomiendo que pongamos 1.5 como velocidad de ascenso y descenso. Quiere decir que el dron, cuando le mandamos la misión, esa misión le va a decir que no suba ni baje a más de 1,5 metros segundo. Luego, la velocidad horizontal por defecto, básicamente es que cuando yo genero múltiples waypoints o genero una misión fotogramétrica, por defecto me va a aparecer la velocidad a 6 metros segundo. Este valor lo podemos variar, no solamente aquí, sino también cuando generemos la misión fotogramétrica, pues podemos ponerle que la misión la haga a 5 metros segundo, o la haga a 3 metros segundo, o a 1 metro segundo. El mínimo es 1 metro segundo y el máximo, como hemos visto, es 10. Entonces, básicamente aquí, en líneas generales, 6 metros segundo es una velocidad relativamente rápida, pero suficientemente lenta como para que no haya un desplazamiento de píxel con las luminosidades normales, o sea, una luminosidad en la cual la velocidad, porque aquí luego tenemos que relacionar la velocidad de obturación o la velocidad o el tiempo que el sensor está expuesto a la luz y la velocidad del dron para ver si hay un desplazamiento del píxel. Entonces tendremos que configurar la cámara en función de las luminosidades del día. Yo no recomiendo que pongamos la cámara en automático, sino que directamente le digamos la velocidad del obturador para que en función de la luminosidad del día pues subamos o bajemos ese valor y no haya un desplazamiento de píxel. Con lo cual 6 metros segundo es lo normal. Volando por ejemplo a 80 metros de altura, 6 metros segundo pues no hay mucho desplazamiento del píxel. Luego aquí hay datos básicos de altura, peso, tamaño, resistencia al viento. De momento estos datos no proceden. Digo de momento porque en el software en el futuro se prevé que, bueno, que como está conectado a internet, pues si accede a datos de viento en esa zona, pues te puede avisar de que tu equipo en ese momento preciso del vuelo hay más viento de lo normal, según los datos que tenga. Actualmente estos datos no proceden. Entonces, bueno, ya teniendo nuestro perfil creado, le damos a salvar y, digamos, ese perfil lo vamos a asignar a un vehículo que tengamos. Entonces, cuando nosotros nos conectemos al dron, nos va a aparecer aquí nuestro vehículo y ese vehículo vamos a asignarle el perfil. Bien, entonces voy a conectar el módem a mi ordenador para ver que nos aparece el vehículo. Bien, entonces cuando conecto el módem de telemetría me aparece un A2Copter genérico, ¿vale? Que básicamente estamos conectados a nuestro equipo ahora mismo. Y si nos vamos otra vez al main menu, vemos aquí A2Copter genérico que tendríamos sería, vamos a ver el número que le asigna, sería A2Copter 10, ¿vale? Nos vamos a main menu y sería este A2Copter 10, que bueno, ya está asignado unos payloads, pero esto lo vamos a editar y el profile que le vamos a asignar es el del drone quad que estábamos editando. El drone
drone quad, aquí, salvar. Y también, bueno, vamos a editar también el nombre, vamos a ponerle drone quad, por ejemplo, usar, ¿no? Salvar. Y claro, bueno, le he dado a salvar, ¿no? A ver, drone quad, aquí, seleccionar, vale, salvar, vale, ahora sí. Se nos ha ido abajo, seguramente. No, aquí, debajo de este. Aquí está, vale, perfecto. Vale, con lo cual si nos vamos de nuevo a la pantalla del mapa, pues aquí lo tenemos, drone quad usar, ¿vale? Bien, aquí ya tenemos el vehículo, ¿no? El vehículo automáticamente cuando nos conectamos al software aparece en pantalla y es importante que tener en cuenta que ahora mismo el software, cada vez que estos datos de posición en tiempo real está almacenándolos en una carpeta de usuario y la está almacenando relativo al drone quad usar. Quiero decir que si yo cambio de vehículo voy a tener otro log diferente para cada vehículo. ¿Eso qué significa? Que si yo ahora mismo veo el drone quad usar, si yo me desconecto de este drone quad o me voy a la pantalla de Telemetry Player, si me voy al Telemetry Player tengo seleccionado drone quad usar. Si me voy al día de hoy, estamos a 22, ¿no? De 2017, febrero, estamos a 22. Aquí el día 22 me aparece una franja horaria. Aquí vamos a ver las conexiones y desconexiones que hemos tenido con el equipo, ¿vale? Entonces, en este caso, ahora mismo, 22 del... está mal, enero, porque se ha ido enero, febrero, ¿no? 22 del 2 del 2017. Y vamos a ver aquí, si hacemos zoom, me interesa ver... En este Telemetry Player vamos a ver, digamos, en esta fecha y en esta hora el dron cuando se ha conectado y qué hemos hecho con el equipo, ¿vale? El drone quad usar. Si tuviéramos otro equipo, por ejemplo, elijo el Adopcopter 67, ¿vale? Ya la telemetría es diferente, o sea, lo que es los datos de log de telemetría son diferentes. Este equipo, por ejemplo, yo me conecté ayer, el día... si os fijáis, me aparece la fecha y si busco un día de este año que me haya conectado con este equipo, pues bueno, aquí no tengo ninguno, voy a elegir otro vehículo. Vamos a ver el drone Quasar y me voy al calendario, aquí, y me voy al calendario. Pues el día que me haya conectado con este equipo, por ejemplo aquí, en noviembre, el 20 de noviembre, yo me conecté con ese equipo con el ordenador y voy a tener, digamos, información de telemetría del drone Quasar en esa fecha, ¿no? Voy a hacer un zoom porque estos son horas del día. Aquí estamos, ¿vale? Aquí ese día el drone Quasar, pues me aparece que tuvo telemetría. Si le doy al play y hago doble clic sobre el Quasar, me va a aparecer el Quasar, me aparece ahí. Es un día que hice un vuelo en esa zona. Aquí veríamos el vuelo, un vuelo automático realizado con ese dron en ese día. Entonces yo puedo reproducir un vuelo que haya realizado en el pasado y ver qué es lo que ha hecho el equipo durante ese vuelo. Y también podría geolocalizar las imágenes que hemos realizado en ese vuelo. También aquí, pues bueno, aquí vemos que cuando me aparece un icono de subida significa que hemos cargado una misión
y cuando aparece un icono cuadrado verde nos indica que hemos puesto el modo automático. Quiero decir que aquí, por ejemplo, vemos claramente que hemos cargado una misión y hemos puesto el modo automático, y aquí más adelante hemos cargado otra misión, nos aparece aquí, misión exitosamente cargada, y aquí le hemos dado a modo automático para que ejecutara la misión. Y cuando le hemos dado en modo automático, el dron pues ha empezado a volar y ha hecho su misión. ¿Vale? Todo lo que ha hecho, ¿no? Vale, si nos vamos, si esto lo cerramos, o sea, es importante siempre en el Telemetry Player seleccionar el vehículo que estábamos usando. Si nos vamos a Mission Editor, pues seguimos estando aquí conectados al quad, ¿no? Aparte aquí aparece la telemetría, los datos básicos. Yo normalmente dejo la pantalla así, con los datos básicos, y tengo la batería, que también me dice el porcentaje en función de los datos que le hemos metido en el perfil, el GPS, y las alarmas nos van a aparecer como un recuadro en rojo. Luego la telemetría, el link de RC y la altitud, el dato en RAW, ¿vale? Y la altitud sobre el suelo y sobre el nivel del mar. Y la velocidad vertical, ¿vale? En metros segundo. Y aquí un variómetro. Ese RAW ahora mismo. Ese RAW lo toma del barómetro del equipo. Entonces, claro, el barómetro, pues la resolución es relativa, de más o menos 1 metro. ¿Qué ocurre? Hasta que no tiene el dato GPS bueno, el 3D Fix, por decirlo de algún modo, no nos va a aparecer la altura sobre el suelo ni la altura sobre el nivel del mar. El equipo filtra la información de altura o de altitud, como queramos decirle. Filtra primero, toma el dato del GPS, que le puede dar una resolución de más o menos 15 metros, vamos a definirlo así. Ese dato lo filtra con la información del barómetro, que le da una información de más o menos 1 metro, y luego tiene el acelerómetro en el eje Z, que le va a dar una resolución centimétrica de variación de altura. Entonces, con esos 3 datos te filtra la información para darte un dato, digamos, fidedigno de a qué altura se encuentra. Ahora mismo, como no tenemos GPS suficiente, pues simplemente nos da el dato RAW, que es el dato del barómetro, ¿vale? De hecho, cada 2×3 nos aparece una alarma, que esa alarma nos dice que hay pocos satélites, ¿no? Si queremos ver telemetría extendida, pues lo extendemos la pantalla y vemos inclinación, el rumbo, vemos el heading, o sea, lo que serían los grados de heading que tenemos ahora mismo. Y bueno, también tenemos si tenemos downlink o uplink de datos de telemetría, ¿no? Vale. Entonces, una vez que tenemos el equipo, digamos, ya instalado en el sistema, ya no es necesario estar conectado al dron para generar una misión con este vehículo. Podríamos ya directamente apagar el equipo. Lo voy a apagar. Me va a aparecer un fallo de telemetría. Digamos que ya no tenemos conexión con el equipo, pero siempre que vayamos a generar una misión es conveniente tener el vehículo seleccionado con el cual vamos a realizar la misión, porque si yo selecciono otro equipo, pues voy a generar una misión y cuando vaya a ejecutarla con el drone quad me va a decir has usado un perfil diferente al que tienes actualmente. Normalmente te preguntas, ¿quieres copiar el perfil al que tienes? Y le dices que sí, y bueno, sigue hacia adelante y te lo permite, ¿no? No hay problema, pero es conveniente tener, digamos, el vehículo que vayamos a usar en la misión seleccionado. Sí, cada vez que yo aquí, yo tengo un vehículo seleccionado, por ejemplo, tengo el drone Quasar, yo este equipo, si lo elimino de aquí, no lo elimino del sistema, simplemente lo elimino de mi pantalla de edición, ¿vale? Vale, entonces, ya tengo el equipo seleccionado y ahora
La misión, podemos variar el nombre de la misión. Yo generalmente no la varío, dejo la fecha y la hora. Y dentro de la misión hemos dicho que podemos tener múltiples rutas. ¿Cómo añadimos una ruta? Pues le damos aquí a añadir nueva ruta y directamente nos aparece una ventana que nos dice ¿qué quieres? ¿Generar la ruta desde cero o importar de un archivo? Normalmente pues se comienza generándola desde cero. Si tenemos ya el archivo, podemos ese archivo que a lo mejor viene de otro ordenador, pues importarlo aquí, ¿no? Bien, si le decimos que generamos desde cero y le damos a siguiente, nos va a decir el nombre de la ruta, pues por ejemplo vamos a decir vuelo fotogramétrico por ejemplo a 1 centímetro píxel, ¿vale? Y ahora nos va a pedir con qué perfil vamos a hacer esa misión, ¿vale? Entonces vamos a elegir el perfil que tenemos en nuestro vehículo, en este caso el Drone Quad. Damos a siguiente y ahora nos aparece digamos una ventana donde elegimos diferentes aspectos de la ruta. Esta ruta, pues primero nos va a preguntar el home location, o sea, la posición de casa de esta ruta. Tenemos dos opciones: o que el primer waypoint sobre el nivel del suelo sea el punto de casa, o seleccionar en el mapa de manera explícita, de modo que si yo sé por dónde voy a despegar, puedo darle aquí al puntero y decir, pues por ejemplo, voy a despegar desde aquí, pues hago doble clic y me aparece el home location. Entonces me aparece latitud, longitud y la altitud sobre el suelo de ese punto de casa, ¿vale? Podría variar esa altitud y poner que el home location está a 20 metros de altura, no pasa nada, a él le da igual la altura. Lo que le interesa es la latitud y la longitud. Entonces, si yo le digo OK, ya esta misión va a tener como punto de casa, perdona, esta misión no, esta ruta va a tener como punto de casa esa zona, esa latitud y longitud que hemos seleccionado. ¿Eso qué significa? Pues que bueno, cuando yo le cargue la misión al equipo, la casa va a variar. ¿Por qué? Porque la casa que va a asignarle al dron cuando le cargo la misión o la ruta va a ser la que hemos especificado en la ruta. Si no hago nada, o sea, si yo no le cargo ninguna misión o ninguna ruta al equipo, el equipo va a tomar como punto de casa el punto de despegue. Quiero decir que yo, en cuanto arranque motores, él ya dice esta es mi casa y voy a volver ahí en caso de emergencia. ¿Qué ocurre? Que si yo, una vez despegado, le cargo una ruta, ya la casa me va a variar, porque la casa viene implícita en la información de la ruta. Con lo cual hay que tener cuidado. ¿Por qué? Pues porque vamos a suponer que yo voy a volar en esta zona y mi idea es despegar en esta zona de aquí, pero llego y en esa zona hay un agujero y no puedo despegar aquí, me tengo que desplazar a 20 metros y tengo que despegar desde aquí. Hay que tener en cuenta que la casa la define la ruta, con lo cual si yo he definido anteriormente que la casa está aquí, cuando yo despegue y le mande la ruta, la casa va a estar aquí, no va a estar en el punto real de despegue. Entonces hay que tener eso presente, de que el punto de casa viene implícito en la información de la ruta, ¿vale? Entonces si yo empiezo otra vez de cero, a un GSD. Si yo empiezo desde cero la misión, puedo elegir explícitamente en el mapa o decirle que el primer waypoint de la misión sea el que marque el punto de casa, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace normalmente? Pues normalmente lo que se hace, o lo creo yo que es más seguro, es que el punto de casa sea el primer waypoint y que ese primer waypoint lo tengamos cerca del punto de despegue, ¿vale? En caso de que el equipo vuelva a ese punto de despegue, va a volver al primer waypoint, ¿no? Más cosas. Aquí tenemos que zonas customizadas y zonas de aeródromo las tenga en cuenta para evitar entrar, ¿no? A la hora
de generar la misión. Luego la altitud máxima sobre el terreno, 250 metros, que es lo que tiene el perfil de base, y la altura de retorno de emergencia lo tenemos puesto a 50 metros sobre casa. Quiere decir, si el equipo va a volver en caso de emergencia por un go home o pierde contacto con el usuario en tierra, va a volver a 50 metros de altura. ¿Por qué? Pues para evitar obstáculos. Esta altura, digamos, si estamos por encima de 50 metros, no va a bajar a 50 metros y va a volver a 50 metros, sino que va a volver a la altura que esté. Pero si estamos por debajo de 50 metros, se va a elevar a 50 metros y va a venir volando a 50 metros de altura. Bien, es importante definir qué tipo de misión vamos a hacer. Si vamos a hacer una misión multiruta, quiere decir que en una misma misión tenemos 3 rutas diferentes que vamos a ejecutar durante un mismo vuelo, conviene que la casa se elija explícitamente en el mapa, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si hay varias rutas, cada una de las rutas le podemos decir que el punto de casa sea el mismo. Porque normalmente si yo elijo que el primer waypoint sea la casa, cuando yo tengo varias rutas, cada ruta tiene el primer waypoint en un sitio diferente. Entonces, en el caso de generar una misión con multiruta, es necesario que la casa se elija explícitamente en el mapa. Bien, entonces, si vamos a hacer multiruta, dependiendo si esa multiruta nos vamos a desplazar o no, pues la casa convendría seleccionarla explícitamente en el mapa. Después también tenemos el tipo de altitud, que sería sobre el suelo o sobre el nivel del mar, y el tipo de trayectoria, que es directa o segura. Yo recomiendo siempre la trayectoria directa, quiere decir, en caso de emergencia, que el aparato vuelva en línea recta. No, segura lo que hace es que vuelve sobre sus pisadas, digamos. Si ha ejecutado una misión de 20 waypoints, va a volver a hacer esos 20 waypoints para volver al punto de inicio. Realmente es la más segura, porque si ha llegado hasta ahí es porque no ha habido una colisión, pero en caso de emergencia puede ser catastrófico porque puede gastar mucha batería, ¿no? Entonces lo normal es ponerlo en directa. Si le damos a OK, ahora ya nos va a aparecer una serie de herramientas para poder generar waypoints, que en este caso ya tenemos seleccionado el Drone Quad, ¿vale? Con el nombre de la ruta, que sería la ruta A1GSD, y aquí tenemos los parámetros. Si le damos, pues vamos de nuevo a lo que teníamos antes, parámetros de la misión que podemos editar. Luego también tenemos que podemos ocultar la ruta, también nos puede mostrar la elevación cuando la ruta esté generada. También puedo cambiar el punto de inicio de la ruta, que generalmente es el punto de inicio del primer waypoint, pero si ejecutamos una ruta muy grande podemos variar el punto de inicio y decir que sea el waypoint número 16, por ejemplo, ¿no? Quiere decir, iniciamos una ruta muy grande, paramos la ruta porque nos hemos quedado sin batería, cambiamos las baterías y decimos que el start waypoints o el punto de comienzo sea el waypoint por donde hemos dejado la misión. También borrar el waypoint de inicio. Seleccionar todos los segmentos de una sola ruta, ahora vamos a ver qué es un segmento, o exportar a XML o exportar a KML la ruta. También podríamos exportar la ruta en KML para que otra persona pues vea qué ruta vamos a hacer. También podemos copiar ruta o borrar ruta.